Marcelo se inclinó sobre la mesa de madera del Palacio Nacional, miró fijo a Claudia y dejó caer la frase que llevaba meses masticando en silencio. Tú sabes que ese lugar debía ser mío. En la calle, detrás de esas paredes, la gente coreaba su nombre, pero adentro la tensión se podía cortar con un cuchillo. Frente a él, Claudia no levantó la voz, no golpeó la mesa, no dio un solo gesto de rabia. Solo respiró hondo y respondió algo que, en unos minutos, cambiaría para siempre la relación entre los dos políticos más poderosos de su generación. Pero antes de decirte qué contestó exactamente, tienes que entender cómo llegaron a ese punto de choque. Unos meses antes de ese cara a cara, la historia parecía escrita para otro final. Marcelo recorría los foros internacionales, hablando de tratados, inversiones y acuerdos. Era el canciller que se codeaba con presidentes y ministros, el hombre de las fotos en las cumbres, el que conocía el mapa del mundo de memoria. Claudia, en cambio, prefería el mapa de su propio país. Barrios, colonias, pueblos, estaciones de metro, mercados. Mientras uno hablaba de cifras millonarias y cámaras, la otra escuchaba historias de agua que no llegaba, de violencia que no se denunciaba, de mujeres que tenían miedo de volver solas a casa. La primera señal del choque llegó una tarde cualquiera en una reunión de estrategia. En la sala había asesores, encuestas impresas, gráficos en pantallas gigantes. Marcelo señalaba una línea ascendente y decía: aquí, si somos más duros, si confrontamos más, si subimos el tono, vamos a crecer. Claudia miraba el mismo gráfico, pero veía otra cosa. Si perdemos el contacto con la gente, si esto se vuelve solo un juego de egos, no importa cuánto suba la línea, vamos a fallar, respondió. Aquella fue la primera vez que sus miradas se cruzaron, no como compañeros de proyecto, sino como dos modelos de liderazgo opuestos. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que el primer gran choque entre ellos no iba a ser ante las cámaras, ni en un mitin multitudinario, sino a puerta cerrada, con las cortinas semiabiertas y un grupo reducido de testigos conteniendo la respiración. Y lo que vas a ver dentro de unos segundos es el momento exacto en el que uno de ellos entiende que ya no se trata de quién gana una candidatura, sino de quién es capaz de sostener un país entero sobre los hombros sin romperse. La reunión clave empezó con una pregunta simple: ¿qué tipo de país queremos dentro de 10 años? Nadie respondió de inmediato. Marcelo tomó la palabra primero, con la seguridad de quien ha repetido el discurso 1000 veces. Habló de competitividad, de atraer inversiones, de aprovechar su experiencia internacional. Era un plan brillante, sobre el papel. Cuando terminó, todos miraron a Claudia. Ella no tenía diapositivas. Tomó un plumón, se acercó a la pizarra y dibujó 3 círculos: seguridad, justicia, igualdad. Si no arreglamos esto, dijo, ningún tratado va a aguantar. Fue un silencio incómodo, pero muchos en la sala sintieron por primera vez que alguien estaba hablando de la vida real y no solo de PowerPoints. Y aquí viene el primer giro fuerte. Cuando terminó la reunión, uno de los asesores más cercanos de Marcelo se le acercó en el pasillo y le dijo en voz baja: ella tiene algo que tú no tienes. La gente le cree sin necesitar gráficos. Marcelo no contestó, pero esa frase le quedó retumbando en la cabeza como un eco molesto. Podría haber ignorado esa sensación, pero lo que decidió hacer después abriría la primera grieta seria entre ambos. Unas semanas más tarde, en plena efervescencia interna, llegó el momento de las encuestas, de las mediciones, de las llamadas a medianoche. Cada punto porcentual
se vivía como una victoria o una traición. Marcelo apostó por mostrarse como el más preparado, el más experimentado, el de la trayectoria larga. Claudia eligió otra ruta. Caminar sin cámaras, escuchar sin micrófonos, anotar en libretas que nunca saldrían en televisión. Mientras uno acumulaba entrevistas, la otra acumulaba historias. Pero el verdadero punto de quiebre no fue una cifra, ni un discurso, ni una encuesta filtrada. Fue un video de apenas 30 segundos. En él, se veía a Claudia salir de una reunión y ser rodeada por unas cuantas personas que la abrazaban, entre risas y reclamos cariñosos. De pronto, un hombre, pasado de copas, se acercaba más de la cuenta, invadiendo su espacio. El aire se enrarecía, las cámaras improvisadas se acercaban, y por un segundo, parecía que la escena se iba a convertir en un espectáculo morboso, más de las redes. Lo impactante vino después. Claudia no sonrió para disimular, no hizo como si nada. Dio un paso atrás, levantó la mano y dijo con firmeza, pero sin gritar: «No, esto no está bien, ni para mí ni para ninguna mujer». No hubo insultos, no hubo humillación pública, pero su mensaje fue tan directo que miles de mujeres se reconocieron en esa escena. El video se volvió viral, no por el morbo, sino por la forma en que había puesto límites sin perder la calma. En esas imágenes, el país entero pudo ver a una presidenta, aún antes de serlo, diciendo lo que millones quisieran poder decir. Lo que estás a punto de ver es cómo ese video, que parecía solo un momento incómodo, se convirtió en el detonante de una conversación interna mucho más profunda. Mientras las redes ardían, en los pasillos del poder se hacía otra pregunta. ¿Quién queremos que encarne este proyecto? ¿Quién se siente dueño del puesto? ¿O quién entiende el peso de representar a los que no tienen voz? Y justo en ese instante, Marcelo tomó una decisión que cambiaría el tono de la disputa. Esa noche, frente a la pantalla, Marcelo vio el video completo. Lo pausó varias veces, no en el momento del hombre acercándose, sino en la reacción de Claudia. Observó la mirada firme, la espalda recta, la claridad del mensaje. «Esto no lo entrenas en un curso de comunicación», pensó. Sintió algo incómodo, una mezcla de admiración y celos. Llevaba décadas en política, había resuelto crisis internacionales, había dado discursos memorables, pero esa capacidad de conectar con la experiencia cotidiana de millones, eso lo tenía ella. En la siguiente reunión cerrada, el ambiente ya estaba cargado. Algunos decían que el proceso interno estaba decidido, que Claudia tenía una ventaja difícil de revertir. Otros insistían en que Marcelo todavía podía alcanzar el primer lugar si subía el tono de sus críticas. Lo que viene ahora quizá es de las escenas más tensas de toda esta historia. El momento en el que, por primera vez, Marcelo la enfrenta directamente por la candidatura, no delante de cámaras ni en declaraciones, sino mirándola a los ojos. «Sabes que yo también represento este proyecto», dijo Marcelo, con la voz apenas contenida. «He dado la cara por el país en los momentos más difíciles. Nadie puede decir que no estoy comprometido». Claudia asintió. «Lo sé», respondió. «Pero no se trata solo de quién ha estado más tiempo, sino de cómo queremos gobernar los próximos años». Él frunció el ceño. «Y eso significa que tú sí y yo no», lanzó, casi como un reto. Ella lo miró sin parpadear. «Eso significa que la gente está viendo quién escucha, quién suma, quién no pierde el piso cuando le ponen una cámara enfrente». Antes de contarte cómo termina esa conversación, haz algo importante. Si este tipo de historias te ayuda a entender mejor lo que pasa detrás de las fotos oficiales, actúa ahora mismo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones
y escribe un comentario contando qué tipo de liderazgo quieres ver en tu país. No lo dejes para después, hazlo ahora mismo y luego vuelve, porque lo que viene es todavía más revelador. La reunión no acabó con un abrazo ni con una foto sonriente. Terminó con un silencio espeso. Marcelo salió primero de la sala, caminando rápido, casi sin despedirse. Algunos pensaron que era el fin de la relación política entre ambos, que a partir de ahí todo sería guerra abierta. Pero lo más impactante aún no había pasado. En vez de iniciar una campaña brutal de ataques, Marcelo hizo algo que muy pocos esperaban. Se apartó unos días del foco, dejó de dar declaraciones y se dedicó a escuchar a su propio equipo. En esas conversaciones privadas, varios de sus colaboradores le admitieron algo incómodo. La gente ve en Claudia algo que no ve en nadie más. No es solo que sea mujer, es la manera en que toma decisiones. A Marcelo le dolía escucharlo, pero también sabía que se había metido a la política no solo por ambición, sino por convicción. Y ahí empezó su verdadero conflicto interno. Insistir hasta el final, aunque eso fracturara el proyecto colectivo, o aceptar que el liderazgo, a veces, también significa saber hacerse a un lado. Mientras tanto, Claudia seguía haciendo lo mismo de siempre, recorriendo calles, escuchando, dialogando. Pero ahora, cada paso tenía un peso distinto. No solo estaba luchando por una candidatura, estaba cargando sobre los hombros expectativas históricas. La de ser la primera mujer en llegar a la presidencia. La de demostrar que la firmeza no está peleada con la serenidad. La de enfrentar a quienes la subestimaban por ser científica, por ser académica, por no gritar. Hubo un momento clave, casi cinematográfico. Un encuentro improvisado en un pasillo, semanas después del anuncio de resultados internos. No había micrófonos, no había fotógrafos, solo ellos dos y un par de testigos discretos. Marcelo la vio venir, dudó un segundo y luego se acercó. «Yo quería estar en donde vas a estar tú», le dijo sin rodeos. «Lo sé», contestó ella, «y este país también sabe lo que has hecho. Pero hoy necesito algo más grande de ti que tu candidatura». En ese punto exacto, la historia pudo haber tomado un camino completamente diferente. Marcelo podría haberle dado la espalda, podría haber decidido construir un nuevo proyecto para alimentar su orgullo herido. Pero lo que Claudia estaba a punto de decir iba a convertir ese duelo de egos en una lección de liderazgo que nadie esperaba. «Necesito que seas grande donde más duele», le dijo. «No como candidato, sino como parte del gobierno. No como quien reclama un lugar, sino como quien entiende que un lugar no define tu valor. Quiero que tomes un área clave, que la transformes, que demuestres que esto no va de Claudia contra Marcelo, sino de si somos capaces de poner el proyecto por encima de nosotros mismos». Hubo un silencio largo. Marcelo miró al piso, luego a Claudia. «¿Y si pienso que yo podría hacerlo mejor que tú?», lanzó, con brutal honestidad. Ella sonrió apenas. «Entonces, demuéstralo, ayudándome a que al país le vaya mejor. No hay examen más duro que ese». Esa frase lo desarmó, porque en el fondo ambos sabían que la historia los iba a juzgar, no solo por cómo llegaron al poder, sino por lo que hicieron con él. La verdadera prueba llegó cuando el país enfrentó nuevos momentos de tensión, problemas de seguridad, presiones económicas, conflictos internacionales. En lugar de distanciarse para capitalizar los errores del otro, Marcelo aceptó el reto de ocupar una posición clave y poner su experiencia al servicio de un gobierno que no encabezaba, pero al que podía fortalecer. Y ahí apareció de nuevo la diferencia entre ambición y liderazgo.
Ambición es querer el título. Liderazgo es aceptar el reto incluso cuando el título se lo lleva otra persona. Mientras tanto, Claudia demostró una y otra vez que su liderazgo no se basa en la venganza ni en el orgullo. Aquel episodio en la calle, cuando marcó un límite claro frente a un hombre que invadía su espacio, no fue una reacción aislada. Era el reflejo de una forma de ejercer el poder. Decir no cuando algo está mal, sin miedo a las consecuencias. Y al mismo tiempo, abrir la puerta a la justicia y la reparación, no al escarnio. Lo que vas a ver en los últimos minutos de esta historia es algo que pocas veces se cuenta. Cómo un conflicto que pudo haber destruido un proyecto entero se transformó, poco a poco, en una convivencia tensa pero productiva. Cómo dos figuras fuertes, con egos enormes y trayectorias largas, aprendieron a existir en el mismo tablero, sin dinamitarlo todo. En una de las reuniones más simbólicas del nuevo gobierno, las cámaras enfocaban a Claudia al centro de la mesa, con su estilo de hablar pausado, explicando datos, proyectos, prioridades. A su lado, Marcelo intervenía para complementar, no para competir. Quienes conocían la historia completa veían algo que el público general no alcanzaba a descifrar del todo. Cada vez que ella le cedía la palabra, estaba diciendo sin decirlo: este proyecto es más grande que cualquiera de los dos. No fue un camino perfecto. Hubo desacuerdos, tensiones, momentos de molestia contenida. Pero una y otra vez, la forma en que Claudia gestionaba esos choques marcaba la diferencia. No necesitaba humillar, no necesitaba filtrar conversaciones, no necesitaba gritar. Necesitaba algo mucho más difícil: mantener el rumbo, incluso cuando el mar político se embraveciera, incluso cuando viejos aliados dudaran, incluso cuando sus propias decisiones no fueran populares. Y si has llegado hasta aquí, haz una cosa más. Apoya este tipo de contenidos que se atreven a contar la historia completa, con matices, con luces y sombras. Suscríbete ahora mismo, comparte este video y deja tu comentario sobre qué momento de este choque entre Claudia y Marcelo te enseñó más sobre liderazgo. No esperes a después, hazlo ya, y ayuda a que más gente entienda lo que pasa detrás de los titulares. Volvamos al principio, a esa mesa en el Palacio Nacional donde empezó este relato. Marcelo, con los dedos entrelazados, repite la frase: tú sabes que ese lugar debía ser mío. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, esas palabras no suenan igual. Ya no son un reclamo en caliente, son la aceptación de una herida que todavía cicatriza. Claudia lo mira y le contesta por fin la frase que, sin saberlo, llevaba años preparándose para decir. Ese lugar no es mío ni tuyo, responde. Ese lugar es de un país entero que está cansado de ver a los políticos peleándose por la silla y no por la gente. Hoy me toca a mí estar aquí, pero eso no te hace menos. Lo que hagas desde donde estás va a definir tanto tu historia como la mía. Marcelo baja la mirada, respira, asiente. No es la respuesta que quería escuchar, pero es la única que tiene sentido. En esa escena no hay aplausos, no hay música épica, no hay abrazos de película. Hay algo mucho más raro en política: un acuerdo silencioso. Él se compromete a poner su experiencia al servicio de un proyecto que no encabeza. Ella se compromete a no perder de vista que el poder es prestado, que el liderazgo no es un pedestal, es una responsabilidad diaria. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que tanta gente ve en Claudia algo distinto. Porque en un mundo de gritos, elige la calma. En un mundo de golpes sobre la mesa, elige los datos. En un mundo de egos frágiles, elige compartir la carga. La historia dirá qué tan lejos llega ese tipo de liderazgo.
Pero si algo ha quedado claro en este choque con Marcelo, es esto. Un líder no se define por cuántos enemigos derrota, sino por cuántos antiguos rivales es capaz de transformar en aliados para sostener un país que todos los días le recuerda que no está gobernando una encuesta, sino millones de vidas reales.